Abrimos entonces la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya entramos, o hoy entramos ya en el último capítulo. Y no pudimos terminar el 4 la vez pasada, así que lo vamos a terminar hoy y vamos a arrancar con el 5. No, obviamente no vamos a terminar el 5, pero va a quedar pendiente para la próxima. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, nos quedamos en el verso 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No voy a entrar a explicar esto porque lo vimos el sábado. Pero el 17 dice, ¿luego quiénes? Nosotros, dice Pablo. Le está dando obviamente gráficamente lo que ellos estaban pasando, ¿sí? Algunos de ellos se habían muerto y estaban desesperanzados y otros estaban vivos, y justamente los vivos eran los que tenían esta preocupación, por eso les escribe Pablo. Y dice, quédense tranquilos porque nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Dice, vamos a ser ¿qué? Arrebatados. Esa palabra es harpazo y significa arrebatar con violencia, es decir, de una forma abrupta. Vamos a leer algunos textos, porque para que esto suceda hay algo biológico que tiene que pasar. Para que Cristo nos pueda llevar a donde Él está, hay algo que tiene que pasar con ¿qué? ¿Puede este cuerpo ir a las glorias magníficas, a estar al encuentro? No puede, imposible. Por eso les digo, esto tiene que cambiar. Recuerden que el Señor Jesús resucitado atravesaba ¿qué cosa? Los muros, ¿no? Y así como lo veían, desaparecía, ¿no? Y nuestro cuerpo será también a semejanza del Señor Jesús. Es inexplicable, le decíamos la vez pasada cómo sucederá esto para la ciencia, pero la palabra de Dios, que es autoritativa, lo dice. Y aclarábamos un poco esto de ser partes del cuerpo de Cristo, cómo esto que es una realidad manifiesta cosas muy profundas, que es justamente a semejanza de Él también nosotros. Fíjense el amor que tiene el Padre, que a semejanza de... Por eso dice Él, no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿no? Y amigos incluso. Se identifica en un lazo de amistad de par a par con los discípulos. Esto es impresionante poder analizarlo de esta forma. Vamos a leer dos textos. Primera de Corintios, gracias, 15, Luciana, Primera de Corintios 15, 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta premisa parecería que Pablo establece acá, obviamente de parte de Dios, una cláusula, ¿no? Una cláusula que es infranqueable. Nada de esto mortal puede heredar lo que está allí. De ahí pueden surgir dos preguntas, por lo menos, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Elías? Bueno, su cuerpo tiene que haber sido transformado, y de hecho cuando están, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración, ¿quién aparece? ¿Y qué pasó con Moisés? No es el tema de hoy, pero bueno, aparentemente también cuando dice la palabra que discutían, ¿se acuerdan? Por el cuerpo de Moisés, ¿quiénes contendían? El diablo y el arcángel, ¿sí? ¿Qué habrá pasado con eso? ¿No? Bueno, ahí
un montón de especulaciones, no lo sabemos, es algo que la Biblia pone un velo, ¿no? La palabra, pero si ese cuerpo que fue enterrado después fue resucitado, y eso quizás había sido esa disputa, estaba con Cristo también ahí, ya con un cuerpo glorificado, ¿sí? Ahora, esta es una realidad. Este cuerpo, cuando Cristo venga, no puede ser el mismo y tiene que ser transformado, ¿eh? Y Cristo lo va a transformar. Y así con esa voz de mando que dijimos, recordamos como hizo con Lázaro, ven fuera, así como resucitan esos cuerpos de esos muertos, nosotros también seremos transformados para ir al encuentro. 51. He aquí, ¿cuál leímos? El 50, ¿no? 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El dormir, ¿a qué se refería ahí? Dijimos el eufemismo de estar muerto, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos o en un pestaneo, también se puede traducir, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el otro texto es Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a hacer? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es como que, ¿vieron que hay algunos textos que da lugar a otras interpretaciones? Acá es como que no hay tutía, ¿no? La voz del Señor va a ser totalmente autoritativa y poderosa para que los muertos resuciten y para que nosotros, si estamos con vida aún, inmediatamente nos encontramos con ellos, ¿no? ¿Qué será ese momento? Es espectacular, la verdad, cada vez que me pongo yo a leer y a meditar en esto, produce en nosotros un montón de cosas, ¿no? Y hasta de sentimientos, porque independientemente de que lo primero va a ser encontrarnos con nuestro Redentor, con el Señor, vamos a estar así, por un momento voy a girar así, me voy a encontrar con mi abuela. Y te vas a encontrar con tu ser querido que se había anticipado antes, ¿no? Y todos estaremos ahí. Dice el verso, seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes, ¿para qué? Para recibir el Señor en el aire. El Señor viene con su voz de mando, nos llama al encuentro para recibirle a Él. ¿Y qué dice? Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Esta palabra siempre habla de eternidad. Estaremos eternamente con el Señor. Fíjense si esto no les iba a traer consuelo a estos corazones, que el 18 le dice, por tanto, o por esto, por esta realidad, aliéntense los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Primer obstáculo que Pablo encuentra en esta iglesia, vamos a decir, obstáculo superado. Ahora con esta palabra estos hermanos tenían la garantía de tener ahora el gozo que no tenían por tener una revelación quizás incompleta y porque también había, dijimos culturalmente, algo que afligía todo lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Y que hoy sigue afligiendo. No basta comprender la televisión y no nos genera nada bueno aquellos que somos hijos de luz, ¿sí? Ahora el 5 va a cambiar Pablo drásticamente, entre comillas drástica, porque en realidad tiene que ver también con
con eventos futuros. Pero había dos cosas que pasaban. Una, dijimos ya, está solucionada. Ellos ahora ya saben que los que perdieron, los que murieron, no quedan en el olvido, sino que no se pierden nada y que juntamente reciben a Cristo cuando Él venga. Ahora, el segundo problema es que había algunos especuladores, como siguió habiendo a lo largo del tiempo, es que decían, el Señor viene mañana, pasado, tal día, y entonces generaba en ellos ciertas cosas. De hecho, habían algunos ociosos que esto le venía al pelo, porque si el Señor ya viene pasado mañana, y bueno, ¿no? El trabajo, y bueno, si en la iglesia me están sosteniendo y el Señor viene en una semana, ¿qué me voy a preocupar en trabajar? Y por eso Pablo en la primera y en la segunda carta a los ociosos se dirige y le dice, trabajen con sus manos, no se metan en lo ajeno, y los tiene que poner en orden. En la clase de adultos yo les pasé un videíto, ¿se acuerdan? Que había uno que dice, recibí del Señor revelación y me dijo cuándo iba a venir el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué habrá pasado con ese hermano, entre comillas? Pero a lo largo del tiempo ha pasado siempre esto. No solo sectas, a veces quizá cristianos bien intencionados, que se han comido quizá un guiso poderoso la noche anterior y han soñado y han dicho cualquier cosa, ¿no? Vamos a ir a un texto muy conocido, Hechos 1:7. Esto es algo importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poder meditar un poco en esto de la venida del Señor. Porque el Señor ya les había dicho algo importante. Dice, el 6, poné Luciana, a ver si entramos un poco en... Ahí está. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estamos acá posicionados en que están en ese lugar, en ese monte, están reunidos y están despidiendo al Señor, porque el Señor se va. Y antes de que se vaya, fíjense que el nacionalismo también estaba presente en ellos, ¿no? Se preocupaban por sus coterráneos. Y es una pregunta noble de hacer dadas las circunstancias. Señor, queremos saber qué va a pasar, ¿vas a restaurar? ¿Y qué responde el Señor en el 7? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y de esto se lo han olvidado muchos cristianos a lo largo del tiempo y han estado especulando continuamente. No ven una luna llena, una luna roja que ya están diciendo que ya está. Israel tira un cohete y ya parece que ya el Señor... Pero es impresionante. Se olvidaron de esto. Porque el Señor después les dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué el poder? Para saber el tiempo en el que Cristo va a venir, para ser testigos en donde estés, en tu lugar, más allí, más allá, tu familia, tus amigos, tu trabajo y donde el Señor te lleve. Ellos se les dijo hasta el fin del mundo. Claro, el fin del mundo no era lo que hoy conocemos hoy. Pero el Evangelio llega al mismo corazón del imperio que ellos conocían el mundo como el imperio, que era el imperio romano. Y los que analizan el movimiento cristiano no pueden creer cómo un movimiento tan pequeño, con hombres sin letras, a los que no se les habilitó el uso de las armas para llevar a cabo el Evangelio, puede haber trastornado tanto lo que, en el buen sentido obviamente, como dice, estos que trastornan que ahora están acá, le dice a Pablo, ¿no? Decía, esto es por la obra del Señor utilizando vasos de barro, No somos ni de plata ni de oro, somos de barro.
Y el poder solo que podemos tener, entre comillas, es porque es el Espíritu dado a cada uno de nosotros. Y por medio nuestro el Señor va actuando. Por medio nuestro y a veces a pesar nuestro, porque le erramos a veces bastante, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Porque vemos también esto a lo largo del tiempo. Muchos perdiendo tiempo, buscando fechas, eventos. ¿Y qué les dijo el Señor? No les toca. No se preocupen por esto. Ya les había dicho que el día del Señor iba a venir como un ¿qué? Como un ladrón. ¿Alguien puede saber cuándo cae el ladrón? No. Entonces, lo que sí es imperativo en nosotros es ser testigos. Es ser testigos. Muchos, he conocido algunos hermanos preocupadísimos por el apocalipsis, por los eventos, y se han olvidado de predicar, se han olvidado de vivir vidas en santidad. No, pero ellos están ofuscados en saber qué significa el cuernito que salió y el otro. Nuestra labor como hijos de Dios, sí, no es desconocer las profecías, porque hay que conocer es palabra de Dios, pero hermano, vos tenés que ser testigo. Esa es la prioridad de todo hijo de Dios. Dice el verso 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Acá se refiere a tiempos cronos, o sea, tiempos en cuestión de duración sería el tema. Y ocasiones sería más que nada un periodo específico. Algunas traducciones dicen periodos de duración y temporadas apropiadas, ¿sí? Dice, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, como decíamos recién, como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No voy a entrar mucho en el detalle de esto, pero la palabra ahí, paz y seguridad, representa, ¿saben qué? La confianza del mundo incrédulo. A lo largo del tiempo, porque paz y seguridad se ha dicho, incluso en el momento en que estos hermanos estaban viviendo, el imperio ya proclamaba la paz romana, la paz y la seguridad romana. Dejate subyugar porque te vamos a traer la paz. Y también eso, ¿saben a qué evoca el apóstol cuando habla de eso? A los falsos profetas del tiempo de Israel. ¿Se acuerdan cuando estaba pronta a venir la deportación? ¿Qué decían los falsos profetas? Paz, paz. Está todo bien, ¿no? Por ejemplo, uno solo de los textos, Ezequiel 33, dice, engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Entonces Pablo evoca esta idea acá y le dice, sí, el mundo les va a meter a ustedes que está todo bien, que está en paz, que hay igualdad, que hay tantas cosas. Y van a estar metidos en esas cosas y va a ser como la mujer que embarazada, que cuando llegan las contracciones no hay caso, el bebé tiene que nacer. De esa no puede escapar. Fíjense la analogía que toma el apóstol acá. En el momento que la mujer empieza con las contracciones previas al parto, no es algo a lo que pueda abstraerse ni nada. El bebé tiene que nacer. Y en ese momento va a pasar lo mismo con el mundo perdido. Vamos a dos pasajes, ya voy terminando. Vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, 37 al 44, a ver si anoté bien. ¿37, 44? Sí, anoté bien. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca.
Y no que no entendieron, fíjense, esto es importante, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Que dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pregunta del verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué tiene que hacer el siervo? ¿Por qué es bienaventurado? Porque cuando viene el Señor le encuentra trabajando en las cosas que el Señor le mandó. No le encuentra especulando sobre fechas, tiempos, o tomando eso como pretexto para ser un holgazán. Esa es la bienaventuranza que también vamos a leer ahora en este contexto. El otro texto dice Lucas 17. Acá tomo el pasaje paralelo en la armonía de los evangelios porque Lucas agrega algo más que también es importante leerlo. Lucas 17, 20... Parece que anoté mal. No, estoy en Juan. Mateo, Marcos, Lucas. Lo estoy buscando acá, Luciana, porque primero quiero chequear que esté bien, ¿eh? No te estoy despreciando, Luciana, ¿eh? 17:26, a ver. Sí, fíjense, dice 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Fíjense, acá agrega un poco más, ¿no? Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Asimismo sucedió en los días de Lot. Fíjense, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pregunto, ¿qué tiene de malo comer, vender, plantar, edificar o hacer los preparativos para una boda? ¿Tiene algo de malo? ¿Prepararse para una boda tiene algo de malo? Nada, ¿no? Y entonces, ¿acaso los hijos de Dios no compramos, vendemos, nos casamos, plantamos, trabajamos? ¿Cuál es el problema acá? El problema de Eclesiastés. ¿Cuál es? Debajo del sol. Cuando el mundo vive exclusivamente por estas cosas, y el Señor siempre les dijo a sus discípulos que ellos no tenían que ser como el resto, que lo primero que tenían que ver, ¿qué era? Busquen qué. Y todo lo que el mundo se preocupa y hasta se enferma por buscar, eso les va a ser añadido. El problema no está en sí en estas actividades, porque nada de esto es malo, porque todo esto se le dio al hombre para hacer. Pero se transforma en un grave problema para el cristiano ahora, cuando solo tenemos la mirada en estas cosas. Cuando nuestra vida solamente está envuelta por estas cosas y dejamos de mirar arriba, entonces estamos como cualquier mortal. Por eso dice, que esto es importante tenerlo en cuenta, el 4, y ya termino con esto, mas vosotros,
Fíjense esto. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz. Esto es algo que tenemos que entender y que a veces se nos pasa. Y cuando vemos el mundo nos sorprendemos. No te sorprendas, el mundo está en tinieblas. Y acá hay un montón de textos que habla de mentes entenebrecidas. ¿Qué son las tinieblas? Bueno, hay tinieblas morales, tinieblas espirituales, tinieblas de desprecio del cuerpo. Tinieblas, hermano, es oscuridad. Nosotros por gracia, por medio de la fe, estamos en luz. Ahora, ¿eso significa que nosotros sí o sí vamos a estar preparados porque estamos en luz? ¿Qué les parece? Si fuese así, él no diría, no durmamos. Fíjense, dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué? No duermas. El que hayamos sido hijos de luz porque estamos en el Padre de las luces, como dice la palabra, no excluye nuestra condición de que podemos estar durmiendo. Ojo, el dormir acá ya no es el eufemismo de la muerte. ¿Qué se refiere con dormir acá el apóstol? Es la indiferencia espiritual. Es asistir pero dejar de servir. Eso es dormir. Porque alguien puede pensar que porque viene alguien a todas las reuniones es un fiel cristiano activo y despierto. Dormir puede ser asistir, pero si nunca servís, el que es bienaventurado, lo leímos recién, ¿quién es? Que cuando el Señor viene le encuentra haciendo. Y esto tiene que ser un llamado de atención. Lo fue para ellos, porque algunos de ellos estaban ociosos. Y lo es hoy para nosotros, nuestra vida cristiana. Dice, no duerman, porque si dormís te parecés a los demás. A los demás que están en la noche, a los demás que están en tinieblas, a los demás que sí les va el día del Señor a sorprender. Y vaya que les va a sorprender. Dice, sino que velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Esa palabra sobrios inicialmente significaba lo contrario de estar, ebrio. Pero con el tiempo metafóricamente significaba que era aquel cristiano que no se dejaba llevar por ninguna pasión. Por tanto tenía dominio de sí mismo. ¿No? Esto tiene que ver también con las cosas que nos dominan, ¿no? Con las cosas, la idolatría que a veces hablamos, que no tiene que ver con rendirse ante una estatua. A veces simplemente son las actividades o los hobbies o las cosas que ponemos delante de Dios, o lo que sea que tenga que ver con eso, lo que quite el lugar. Si vos te preocupás tanto por tu trabajo, tanto por lo que te gusta y no servís a Dios, pero voy a la iglesia. Sí, estás durmiendo. Estás durmiendo. No te va a encontrar el Señor como un siervo que está trabajando. Por eso esto que leemos acá, Pablo no se está contradiciendo en términos. Él le está diciendo, ustedes cambiaron de muerte a vida, de la noche ahora son de la luz. Con más razón no tienen que dormir. ¿Sí? Y a veces yo me pregunto, ¿y si viene hoy? Yo creo que más de uno quizás, depende de la circunstancia, nos encontraría un poco durmiendo, quizás. Que esto no nos pase, ¿no? Que cada día podamos nosotros considerar esto. ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente preparados para que el Señor venga hoy? A veces solo nos centramos en el gozo que eso traerá. Y sí, está buenísimo eso, pero ¿y con nuestra vida qué estamos haciendo, ¿no? Como hijos de Dios. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Fíjense que el contraste que está utilizando acá, ¿no? De la sobriedad con la embriaguez.
pero nosotros que somos del día seamos sobrios. ¿Y qué significa, Pablo? ¿Qué implica ahora la sobriedad? Bueno, te lo explico. Habiéndonos vestido, ¿con qué? Con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como yelmo. Más adelante él explica, ¿se acuerdan? Él toma la figura del soldado para hablar también del soldado espiritual con esa armadura que no es nuestra. ¿Quién la provee? Dice, tomen ¿qué? Algunas partes de la armadura para toda, ¿no? Porque estamos en un campo de batalla. Acá él solo toma puntos que se ve que eran flacos y dice, la coraza, ¿qué hacía la coraza? Protegía órganos vitales, pulmón, corazón de un soldado. Fundamental, no podés salir a un campo sin coraza. ¿Qué se representa en la coraza? La fe y el amor. Dice, el amor, hoy permanecen, dice, la fe, la esperanza. ¿Cuál es el mayor? ¿El amor cubre qué? ¿Cómo estamos con la fe y el amor? Hay mucho que hablar de esto, ¿no? Pero recuerden que, dice Pablo, si yo tengo todo, si hablo lenguas incluso como los ángeles, si tengo todos los conocimientos, si tengo la fe para trasladar ¿qué? ¿Y si no tengo amor? ¿Me sirve de algo todo lo anterior? Por eso es coraza. Por eso es coraza. Si no tengo amor, estoy al descubierto. Y esto implica desde la relación con mi hermano hasta con la posibilidad, ¿saben qué? Hoy se habla mucho de la generación de cristal. Bueno, ahí está viendo generación cristiana de cristal. Hermanos que se ofenden por cualquier cosa. Te falta la coraza, porque el amor es el que pasa por alto. No considerás la situación del otro, no considerás que todavía es un niño, no considerás nada más que tu ombligo. Te falta la coraza, te falta el amor. Y que esto pueda ser también algo en que meditar cada día, porque esto es de cada día, ¿eh? No es que me la puse hoy, me dura hasta que venga el Señor. Y sería muy fácil, ¿no? Esto es de todos los días. ¿Cómo estoy con mi atuendo? Y lo último, y con esto termino, con la esperanza de salvación, ¿cómo qué? Acá arriba. ¿Por qué la esperanza de salvación como un casco protector? ¿Sabes por qué? Porque el mundo no tiene esperanza. Y te trae esa desesperanza. Nos trae desesperanza el mundo. Continuamente. Y te cambia la esperanza gloriosa que tenemos en una patria que no es esta, a la que a veces tristemente nos aferramos demasiado, y te quiere meter por todos los medios que tu esperanza está en los bienes que poseas, en el título que tengas, en los escalones sociales que puedas ascender, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es el casco, porque el mundo y el enemigo ¿a dónde atentan? Y atacan a los pensamientos, a la mente. Si vos tenés el casco de la esperanza gloriosa de Cristo, ya no podés vivir como el mundo te dice que vivas. Por eso esto que Pablo les dice ahí tiene una trascendencia importante para la vida del cristiano. No tener fe, estar débiles en amor y haberse olvidado de la esperanza de redención y vivir con la esperanza que el mundo tiene, eso es dormir. Eso es estar similarmente a los que están en tinieblas. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el yelmo de esperanza, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, acá sí está volviendo a referirse a estar vivos o muertos, ¿sí? Vivamos conjuntamente con Él. Y el 11 repite un poco lo del 4:18, por lo cual animaos unos a otros y ¿qué? Esto es importante que Él se los diga porque tampoco es individualismo, lo que hoy también se habla mucho,
Se ha delegado el matrimonio y tantas cosas por metas personales. Las tasas de natalidades bajaron a niveles preocupantes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, vos te tenés que autosuperar a la mujer todavía, ¿no? Cuando quiere darse cuenta de ser mamá ya tiene 45 años. Y porque invirtió su vida en autosuperarse, en escalar, en ser como el hombre, ¿no? Y perdiste lo que el Señor tanto bendijo a la mujer con eso glorioso de poder traer vida al mundo. El enemigo actúa de esa forma. Nos edificamos los unos a los otros cuando nos ayudamos a llegar a un nivel más alto de madurez. Cierro con esto. Nos edificamos los unos a los otros cuando nos ayudamos a llegar a un nivel más alto de madurez. Y dije de madurez y no de conocimiento. Porque tener conocimiento no significa ser maduro. Es al revés. Ser maduro implica, entre todas las cosas, tener conocimiento. Por eso, más que el conocer o saber, es importante el amor. Y Pablo lo dejó muy claro. Yo puedo saber todos los misterios, pero si no tengo amor, eso es un metal. A los oídos del Señor es molesto, es un címbalo que resuena. Que esto sea una realidad en mí y en cada uno de nosotros. Necesitamos edificarnos unos a los otros. Esto no es solo tarea del pastor, hermano, Esto es tarea tuya y mía.